la verdadera historia del cuidado de la salud de los astronautas en el espacio. La Estación Espacial Internacional es el hogar de la humanidad en el espacio y una estación de investigación que gira en órbita sobre la Tierra a unos 400 kilómetros, 250 millas de altura. La NASA y sus socios internacionales han mantenido una presencia humana continua a bordo de la estación espacial durante más de 24 años, haciendo investigaciones que no es posible realizar en la Tierra. La gente que vive y trabaja a bordo de este laboratorio, en microgravedad, también forma parte de las investigaciones que se llevan a cabo, y ellos ayudan a abordar complejos problemas de la salud humana en la Tierra y preparan a la humanidad para viajar más lejos que nunca, incluyendo la Luna y Marte. Estas son algunas de las preguntas frecuentes sobre cómo la NASA y su equipo de médicos, psicólogos, nutricionistas, científicos del ejercicio y otros profesionales especializados garantizan la salud y la condición física de los astronautas a bordo del laboratorio orbital. ¿Cuánto dura una estadía típica a bordo de la Estación Espacial Internacional? Una misión típica a la Estación Espacial Internacional dura unos 6 meses, pero puede variar en función del calendario de visitas de naves espaciales, las prioridades de la misión y otros factores. Los astronautas de la NASA también han permanecido a bordo de la estación espacial durante periodos de tiempo más largos. Estas se conocen como misiones de larga duración, y misiones anteriores de este tipo han proporcionado a la NASA cuantiosos datos sobre los vuelos espaciales a largo plazo y sus efectos en el cuerpo humano, los cuales la agencia aplica a cualquier misión tripulada. Durante las misiones de larga duración, el equipo de profesionales médicos de la NASA se centra en optimizar la salud física y conductual de los astronautas y su desempeño, para ayudar a garantizar el éxito de la misión. Estos esfuerzos también ayudan a la NASA a prepararse para futuras misiones humanas a la Luna, Marte y más allá. ¿Cómo mantiene la NASA saludables a los astronautas mientras están en el espacio? La NASA tiene un equipo de médicos, psicólogos y otros especialistas en tierra que se dedican a dar apoyo a la salud y el bienestar de los astronautas antes, durante y después de cada misión espacial. La NASA asigna a cada tripulación médicos con formación especializada en medicina espacial, denominados médicos de la tripulación de vuelo, una vez que la tripulación ha sido seleccionada para una misión. Los médicos de la tripulación de vuelo supervisan la atención de salud y la capacitación médica mientras los miembros de la tripulación se preparan para su misión, y monitorean la salud de la tripulación antes, durante y después de su misión a la estación espacial. ¿Cómo apoya la NASA el bienestar mental y emocional de sus astronautas mientras están en el espacio? El equipo de salud conductual de la NASA proporciona servicios de apoyo psicológico determinados de manera individual para los miembros de la tripulación y sus familias durante cada misión. Garantizar que los astronautas puedan mantener su vitalidad en entornos extremos comienza tan pronto se inicia el proceso de selección de astronautas, en el que los candidatos son evaluados en capacidades como su adaptabilidad y resiliencia. Los astronautas reciben una formación exhaustiva que les ayuda a utilizar herramientas y tratamientos de autoevaluación para gestionar su salud conductual. La NASA también ofrece capacitación en destrezas expedicionarias a fin de preparar a cada astronauta para las misiones en capacidades importantes, como los cuidados personales y el cuidado del equipo, las comunicaciones y las destrezas de liderazgo y colaboración. Para ayudar a mantener la motivación y la moral a bordo de la estación espacial, los astronautas pueden enviar correos electrónicos, hacer llamadas y videoconferencias con sus familiares y amigos, recibir paquetes personales enviados a bordo de las misiones de reabastecimiento de carga de la NASA y sostener teleconferencias con un psicólogo, si es necesario. ¿Cómo afecta la microgravedad a la salud física de los astronautas?
En microgravedad, sin la carga continua de la gravedad de la Tierra, se producen muchos cambios en el cuerpo humano. La NASA entiende muchas de las respuestas del sistema humano al entorno espacial, entre las que se cuentan las adaptaciones a la densidad ósea, la salud muscular, sensitivo-motora y cardiovascular, pero todavía queda mucho por aprender. Estos efectos de los vuelos espaciales varían de uno a otro astronauta, por lo que los médicos de la tripulación de vuelo de la NASA monitorean regularmente la salud de cada miembro de la tripulación durante una misión e individualizan las rutinas de dieta y acondicionamiento físico para dar prioridad a la salud y el estado físico durante su permanencia en el espacio. ¿Por qué los astronautas hacen ejercicio en el espacio? Todos los astronautas a bordo del laboratorio en órbita participan en planes de ejercicio específicamente diseñados y similares a los de la Tierra. Para mantener su fuerza y resistencia, los miembros de la tripulación tienen programadas 2 horas y media de ejercicio diario para sustentar su salud muscular, ósea, aeróbica y sensitivo-motora. El equipo actual a bordo de la estación espacial incluye el dispositivo avanzado de ejercicio resistivo, ARED, por sus siglas en inglés, que imita el levantamiento de pesas, una cinta de correr llamada T2 y el cicloergómetro con sistema de aislamiento y estabilización de vibraciones, CEBIS, por sus siglas en inglés, para el ejercicio cardiovascular. ¿Qué función cumplen la alimentación y la nutrición en el apoyo a la salud de los astronautas? La nutrición desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y el rendimiento óptimo de un astronauta, antes, durante y después de su misión. La alimentación también cumple un rol psicosocial durante la prolongada estancia de un astronauta a bordo de la estación espacial. Los expertos que trabajan en el Laboratorio de Sistemas de Alimentación Espacial de la NASA, en el Centro Johnson, en Houston, desarrollan alimentos nutritivos y apetitosos. Los miembros de la tripulación pueden complementar las opciones del menú estándar con sus platos favoritos personales, que pueden brindar un sabor hogareño. ¿Cómo sabe la NASA si los astronautas están recibiendo los nutrientes adecuados? Los nutricionistas y científicos de bioquímica nutricional de la NASA determinan los nutrientes, vitaminas, minerales, calorías, que los astronautas necesitan mientras están en el espacio. Este equipo lleva el registro de lo que come cada miembro de la tripulación mediante un programa de seguimiento basado en computadoras de tableta, que cada astronauta completa a diario. Los datos de la aplicación se envían semanalmente a los nutricionistas para controlar la ingesta dietética. El análisis de las muestras de sangre y orina de los astronautas que son tomadas antes, durante y después de las misiones espaciales es una parte crucial del estudio de cómo responden sus cuerpos a las condiciones únicas de los vuelos espaciales. Estas muestras proporcionan información valiosa sobre cómo cada astronauta se adapta a la microgravedad, la radiación y otros factores que afectan la fisiología humana en el espacio. ¿Cómo se entrenan los astronautas para trabajar juntos mientras están en el espacio? Además de su capacitación técnica, los astronautas participan en la formación de destrezas de trabajo en equipo. Aprenden destrezas eficaces para la vida en grupo y cómo cuidarse y apoyarse unos a otros. Debido a su naturaleza remota y aislada, los vuelos espaciales de larga duración pueden dificultar el trabajo en equipo. Los astronautas deben mantener la conciencia situacional e implementar el programa de vuelo en un entorno en constante cambio. Por lo tanto, la comunicación efectiva es fundamental cuando se trabaja en equipo, a bordo de la estación y con diferentes equipos de soporte en tierra. Los astronautas también deben ser capaces de comunicar información compleja a personas con diferente formación profesional. En última instancia, los astronautas son personas que viven y trabajan juntas a bordo de la estación y deben ser capaces de llevar a cabo un trabajo altamente técnico y resolver cualquier problema interpersonal que pueda surgir.
¿Qué sucede si hay una emergencia médica a bordo de la estación espacial? Todos los astronautas reciben capacitación médica y tienen contacto regular con un equipo de médicos que vigilan de cerca su salud desde Tierra. La NASA también mantiene una farmacia bien surtida y un conjunto de equipamientos médicos a bordo de la estación espacial para atender diversas afecciones y lesiones. Si una emergencia médica requiere volver a la Tierra, la tripulación regresará en la nave espacial que fue llevada a bordo para recibir atención médica urgente en Tierra. ¿Cómo ayuda la NASA a sus astronautas a recuperarse tras misiones de larga duración a bordo de la Estación Espacial Internacional? Antes de cada misión, los astronautas se someten a una serie de pruebas médicas para establecer una línea de base prevuelo, utilizando parámetros clave de salud, incluyendo la aptitud aeróbica, la agilidad, la fuerza y la resistencia. Estas medidas previas al vuelo y el control rutinario de la salud, mientras se está a bordo de la estación espacial, ayudan a los especialistas en fuerza y acondicionamiento de astronautas, ASCR, de la NASA, a personalizar y ajustar los planes de ejercicio de los astronautas para optimizar su rendimiento. La recuperación comienza el primer día de regreso a la Tierra, con evaluaciones médicas y progresión a través de ejercicios que mejoran la movilidad, el equilibrio, la flexibilidad, el acondicionamiento aeróbico, la fuerza, la resistencia y la capacidad del cuerpo para percibir su posición y movimiento. Los astronautas que regresan se someten a las mismas pruebas prevuelo para evaluar su estado de salud. A partir de estos resultados, se elabora un programa de rehabilitación personalizado para restablecer su rendimiento físico de forma segura y progresiva, hasta alcanzar el nivel de antes del vuelo. Los ASCR adaptan cada plan de rehabilitación en función del estado del astronauta, los resultados de las pruebas y su situación médica. A medida que los miembros de la tripulación avanzan en el programa post-vuelo, cada aspecto de su recuperación funcional es cuidadosamente supervisado y tratado para garantizar una transición sin problemas a la vida cotidiana y prepararlos para futuras misiones. El reacondicionamiento posvuelo es único para cada astronauta y varía según el individuo, aunque la mayoría de los miembros de la tripulación alcanzan su estado físico de referencia antes del vuelo en los primeros 45 días tras su regreso a la Tierra. No es infrecuente que la NASA amplíe los programas de reacondicionamiento para satisfacer las necesidades específicas de un astronauta y el ritmo de su recuperación. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like y vota por el misterio del universo. Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe.